Buenos días, en este día de Pascua les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Juan y dice así. El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro, y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Juan y Pedro corren al sepulcro. Pedro entra primero y Juan, que lo espera fuera, entra después. Y cuando ve, cree. Ve el sepulcro vacío, ve la sábana y las vendas extendidas allí donde había estado el cuerpo, pero vacíos, sin un cuerpo dentro. Y entonces cree en la victoria de Cristo. Hasta ese momento él y otros aún después, como los discípulos de Emaús esa misma tarde, no veían en Cristo más que un fracaso. Es que hasta ese momento todo se había confabulado en contra de Cristo. Nadie lo había defendido. Nadie lo había salvado de la muerte. El odio, el mal, el pecado habían descargado toda su furia hasta destruir su cuerpo y llevarse su vida. Pero, y ahora Juan lo ve clarísimamente, no prevalecieron. No prevalecieron sus enemigos. La envidia de los jefes del pueblo, la traición de Judas, el abandono de los suyos, la cobardía de Pilatos, no prevalecieron. No pudo imponerse el demonio, por más que lanzó todas las fuerzas del infierno en contra de Cristo. Todo el odio que puede caber en la creación, descargado contra él, lo mató, pero no lo sometió. Todo el pecado del mundo que Cristo asumió, lo llevó a la muerte más humillante y dolorosa, pero no lo venció. Con la resurrección Cristo recibe el premio y la gloria que merece y que es suya. Pero la victoria se consumó cuando entregó su espíritu en manos de su Padre en obediencia filial. Ahora, en ese sepulcro vacío, Juan vio y creyó. La resurrección es la demostración absoluta e inapelable de esa victoria de Cristo, y Juan lo vio. Por ello, la resurrección de Cristo produce en nosotros la certeza de esa misma victoria de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra historia y en la historia de toda la humanidad. El mal muchas veces puede parecer desatado, puede mostrar toda su potencia de pecado y de corrupción, pero ya ha sido vencido. Las consecuencias del mal, del pecado, el dolor y el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, pueden caer sobre nosotros, pero no tienen la última palabra. El odio, todo el odio del mundo, no tiene la última palabra. Los poderosos de este mundo, los que creen que rigen
los destinos de los pueblos no tienen la última palabra, ni la tienen las guerras, ni la tiene la enfermedad, ni la muerte. La tumba, ninguna tiene la última palabra. El pecado, el de todo el mundo, el de los peores pecadores, el tuyo y el mío, tampoco tiene la última palabra para todos aquellos que han muerto con Cristo por el bautismo y que creen en Él. En la medida en que la victoria del alma de Cristo, esa victoria de su amor arrollador mostrado en su pasión, de esa victoria sobre el odio y el pecado, de esa victoria de su gracia que nos es dada por medio de los sacramentos, en la medida en que todo ello es parte de nuestras vidas, somos también victoriosos con Él. Y el pecado, ningún pecado, tiene la última palabra. La última palabra sobre toda vida, sobre la tuya y la mía. La última palabra sobre toda la historia, la tiene Cristo vivo, que nos dice que está aquí con nosotros cada día, hasta el fin del mundo, y que nos tiene preparado un lugar en el seno de su Padre. Cristo ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección.